¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer como todos los miércoles, sea usted bienvenido a Mente Abierta, un encuentro con la psicología, programa que es transmitido a través de la señal de C7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para todos ustedes. Un programa que tiene un objetivo único, revisar diferentes temas de interés psicosocial y que tienen un objetivo particular que es elevar nuestra calidad de vida. A lo largo de todos los programas de Mente Abierta hablamos de la sexualidad, la educación de los hijos y algunos otros temas que usted nos ha sugerido a través de las redes sociales, a través de nuestras líneas telefónicas o nuestros correos electrónicos. El día de hoy, como ya lo vio usted en la cápsula, vamos a hablar de un problema que se traduce tanto en problemas escolares, en problemas de conducta, que los padres de familia nos han pedido que hablemos de este tema y que tiene que ver con los niños que tienen dificultades en centrar, mantener y dirigir la atención. Pero no solamente lo que se llama trastorno por déficit de atención, sino también cuando este tipo de problemas se convierte en comportamiento perturbador o problemas de conducta, o que el padre empieza a identificar algunas conductas berrinche en los niños. Hoy vamos a tener invitados de lujo y bueno, antes de presentar a nuestros invitados el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo en la conducción, Jorge García. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, Paco, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente aquí en su programa Mente Abierta, una temática que muchas personas ya nos habían solicitado, este trastorno de déficit de atención, que bueno, en muchos casos puede generar desesperación y frustración en los padres, en los maestros, pero que bueno, aquí lo importante es un tratamiento, saber qué hacer, un diagnóstico adecuado. Es por ello que tenemos expertos en la materia. Pero antes de entrar ya de lleno en el tema, queremos recordarle nuestras líneas telefónicas 3030-5307, 3030-5307. También puede comunicarse a través de nuestro teléfono LADA sin costo 01800 087 8807 para que se comunique si usted vive en Puerto Vallarta o en Ciudad Guzmán o en cualquier parte donde llega la señal de Jalisco Radio. La alada no le cuesta. Y otro medio con el cual usted puede tener contacto con nosotros es nuestro correo electrónico menteabierta@jalisco.gov.mx, y por supuesto en las redes sociales búsquenos a través de Facebook y a través de Twitter como Mente Abierta, y también ahí puede darnos su opinión, temáticas, temas que quiere que programemos aquí, como este que ustedes nos lo han solicitado. Queremos recordarle también la página de internet del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para que sintonice la señal y también pueda revisar toda la programación tanto de C7 como de Jalisco Radio, www.sjrtv.jalisco.gov.mx. Ahí tiene los medios con los cuales usted puede estar en contacto con nosotros y puede hacernos llegar sus preguntas, opiniones o comentarios. Antes también de iniciar, queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan a través de la señal de Mexicanal en Estados Unidos, Canadá y en gran parte de la República Mexicana. Y bueno, Paco, bien lo comentas, expertos en la materia. Claro que sí, tengo el gusto de presentar al maestro Víctor Hugo González Becerra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de posgrado, una maestría en análisis de la conducta en esta misma casa de estudios. Realizó un doctorado en análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado y participado en la elaboración en investigaciones concernientes al comportamiento de animales en los humanos, en cuestiones de aprendizaje en el Centro de Estudios e Investigaciones del Comportamiento. También ha desarrollado psicoterapia con personas adultas en la modalidad individual y de pareja desde el enfoque cognitivo-conductual. Profesor de la licenciatura en Univer, plantel Basílica, conferencista y tallerista a nivel local y nacional, y ha escrito y publicado artículos de divulgación científica local, nacional e internacional. Bienvenido, maestro. Bienvenido. También tengo el gusto de presentar al maestro Jaciel Molina del Río. Realizó su licenciatura en Psicología en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se ha desarrollado como profesor docente en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara a cargo de las asignaturas Bases Funcionales del Psiquismo Humano y Fundamentos de Neuropsicología. Profesor docente en la Univer a cargo de las asignaturas Percepción, Psicología Experimental, conferencista y tallerista en diversos congresos a nivel nacional y latinoamericano. Y bueno, también una persona, voz autorizada para hablar de este tipo de problema. Y me gustaría que pudiéramos entrar en materia, maestro Víctor González,
en el aspecto de muchos padres de familia, al ver esta introducción de un trastorno de déficit de atención, pudieran estar pensando, ¿yo cómo identifico que mi hijo está teniendo esta problemática? Porque hoy en día con la multimedia, con todas las modalidades de las nuevas tecnologías, pues el niño puede estar incluso disperso o multiatento y no necesariamente ser un déficit de atención. ¿Qué podemos decir del déficit de atención, maestro? Bueno, es uno de los temas más controvertidos ahorita en el sector escolar. En muchos países hay una gran exageración a veces, como lo comentabas, por parte de padres o por parte de maestros, acerca de las conductas que manifiestan los niños y a veces se malinterpretan como trastorno de déficit de atención. Entonces, lo que se recomienda primero es visitar a un especialista cuando tienen sospecha de que el comportamiento ya no va un poco más allá de lo normal, ¿no? Y eso es lo que recomendamos nosotros como especialistas. Claro. Cuando hablamos de ir un poco más allá, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención, los niños cuando tienen hiperactividad pues tienden a ser muy inquietos, no pueden esperar un turno cuando se trata de un juego, hablan antes de que se les diga el turno de poder conversar. Entonces, también tienden a hacer muchas rabietas y este tipo de cuestiones no solamente tienen que presentarse en un solo lugar, no solamente es en la casa o en la escuela, tiene que presentarse al menos en 2 lugares como para poder sospechar ya de este trastorno. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar un trastorno de este tipo? Sabemos que hay muchas personas que a lo mejor tienen bebés de 1 año o 2 años que ya quieren poner ahí una etiqueta de hiperactivo, ¿no? ¿A partir de qué edad es conveniente realizar este tipo de estudio? Bien, bueno, lo recomendado es que el diagnóstico se haga antes de los 7 años, eso es lo que nos recomienda la especialización en estas áreas, pero lo que también se recomienda es que cuando los niños, ¿sí?, tengan ese tipo de conductas a edades entre los 3, 4, 5 años, se consideran como típicas de la edad, ¿no? No es como para alarmarse. Cuando ya se empieza a sospechar un poco es en la edad entre los 6, 7 años, cuando el niño se supone que ya se debe ajustar a normas sociales a partir de lo que los papás le tratan de inculcar. Y cuando el niño no es sensible a ese tipo de enseñanzas por parte del padre, pues lo que se espera es como tomar atención en eso para poder tratar al niño. Así es. Bueno, sin duda algunos elementos que debemos de empezar a tomar en cuenta, algunas características en la observación del juego, vamos a tratar de ver qué tanto hace un juego cooperativo, trata de adelantarse a su turno y algunos otros puntos que estaremos tocando. Vamos a ir a una pequeña pausa de identificación de nuestro canal, no sin antes recordarle nuestros números telefónicos. Comuníquese con nosotros, tiene preguntas, dudas, comentarios en torno a este tema. 3030-5307 está apareciendo actualmente en pantalla y también puede comunicarse al 01800 087 8807. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Mente Abierta. Hay 3 tipos distintos de déficit de atención, dependiendo de los síntomas que predominan en la persona. Tipo predominantemente inatento. A la persona se le dificulta organizar o terminar una tarea. Se distrae fácilmente u olvida detalles sobre las actividades cotidianas. Tipo predominantemente hiperactivo impulsivo. La persona no puede estar quieta y habla mucho. Le es difícil permanecer quieta por mucho tiempo. Los niños pequeños tienden a correr, saltar o trepar por donde pueden constantemente. La persona se siente intranquila y tiene problemas de impulsividad. Una persona impulsiva puede que interrumpa mucho a los demás, les arrebata cosas o hable cuando no debe. Se le dificulta esperar su turno o escuchar instrucciones. Una persona impulsiva puede tener más accidentes y lesiones que otras. Tipo combinado, la persona presenta por igual los síntomas de los 2 tipos anteriores.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología. Nos acompaña el día de hoy el maestro Jaciel Molino del Río, neuropsicólogo, y el doctor Víctor Hugo González Becerra, y estamos hablando del tema déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, también antes de continuar con nuestro programa, queremos hacerle una atenta invitación al Diplomado de Intervención en Crisis, una alternativa a los problemas psicológicos de emergencia. Este diplomado se estará llevando a cabo a partir del 22 de marzo. Si usted quiere mayor información, puede marcar al teléfono 333-662-7113, es teléfono celular, o al 331-2306-388. Diplomado de Intervención en Crisis, el ABC de los primeros auxilios psicológicos, tipologías de las crisis, crisis e intervención en crisis en cuestiones aplicadas. Y bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy, que tiene que ver con los niños con déficit de atención. Maestro Jaciel, antes de irnos a corte, estábamos tratando de que el padre de familia pueda tener como mayor precisión. No es solamente el niño que esporádicamente es inquieto, no se trata que a lo mejor solamente en algunos momentos, sino cómo el problema empieza a invadir otras áreas de la vida. ¿Qué más podemos decir del déficit de atención, maestro? Sí, pues hay que ser muy puntuales en la división del diagnóstico que se hace en el déficit de atención. Como bien lo decía la cápsula, existen varios tipos de déficit de atención. Y por lo general se tiene el concepto del que se asocia con la hiperactividad y la impulsividad, pero hay otro déficit de atención que es el predominantemente inatento, que se relaciona con una poca actividad del niño, al contrario del otro en el que el niño está saltando, está motrizmente muy activo. Este es todo lo contrario, parece estar un niño quieto, estable, pero su atención muy dispersa. Uno le pregunta qué fue lo que vimos y no recuerda qué fue lo que se vio. Entonces este tipo de déficit de atención también predomina en el trastorno, aunque el que se presenta en mayor proporción y predominantemente en las niñas es el mixto o con hiperactividad motriz o motora. Perfecto. Y bueno, ahorita que estamos abordando esta temática, bueno, ¿qué tan común es que se confunda este trastorno con algún otro déficit intelectual, por ejemplo, un coeficiente intelectual bajo o otros problemas asociados al aprendizaje, por ejemplo? ¿Qué tan común es? Sí, existen criterios establecidos ya por libros como el DSM-4 y demás que marcan una serie de indicadores de las conductas que se deben esperar en los niños. No puede estar sentado en un solo lugar, no respeta turnos, no recuerda lo que se atendió. Y sí es importante para hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos, acudir a un centro multidisciplinario en el que se vea tanto por el psicólogo, por el neuropsicólogo, por el psiquiatra e inclusive por algún médico pediatra tratándose de la edad infantil, para poder diferenciar las conductas que se presenta. También basándose en la historia clínica se puede ahondar más en el diagnóstico. Por ejemplo, si tuvo lesiones perinatales o hipoxia perinatal, puede presentar una deficiencia en su desarrollo que se refleje en su conducta como un déficit de atención, pero la historia clínica nos indica que al momento del alumbramiento la mamá tuvo alguna dificultad que atacó de cierta manera el desarrollo cerebral. Qué importante esto que se refiere en el sentido de que puede haber condiciones biológicas que afectan el sistema nervioso central y con ello, por ejemplo, causas que pueden ser en el proceso de alumbramiento, que tiene que ver a veces con el estado nutricional de la madre, que puede haber problemas en la oxigenación circular de cordón, por ejemplo, cuando el niño tiene una deficiencia de oxígeno. Maestro Víctor, en el aspecto psicológico, ¿qué otros factores pueden influir? ¿Puede influir un modelo educativo pensando el estilo de educación de los padres? ¿O qué nos puede decir de esto? Bien, en ese aspecto se hace mucho énfasis en que el trastorno se debe diferenciar por otros tipos de trastornos, ¿no? Por ejemplo, hay trastornos, por ejemplo, de depresión menor, que le llamamos distimia, en el que el niño también puede parecer inatento, pero no es un trastorno de déficit de atención, o puede tener ansiedad generalizada,
que tampoco se debe confundir, como decía el maestro Jaciel, con ese tipo de problemas. Entonces es necesario para el psicólogo entender bien la etiología, ¿no? Reconocer bien una historia clínica pertinente para poder diferenciar si no es otro tipo de trastorno y no dar un diagnóstico inadecuado, ¿no? Porque en el TDA es muy importante el diagnóstico porque por lo general se medica al niño, ¿no? Entonces, lo que decía el maestro Jaciel, es relevante que haya un equipo multidisciplinar para evitar que haya malos diagnósticos y después medicar a un niño cuando no lo requiere. Así es. Y cuando hablamos de medicación, sí es muy importante porque en algunos casos muchos padres de familia inmediatamente en cuanto reciben un diagnóstico, que bueno, ahí tendremos que verificar si tiene, qué tanta confiabilidad tiene ese diagnóstico, algunas veces erróneamente los padres de familia recurren tal vez al vecino, recurren a algún amigo, inclusive hemos sabido de casos donde docentes dan la recomendación de medicar con ciertos medicamentos, valga la redundancia, a los niños, ¿no? Creo que es un aspecto delicado y que bueno, debe estar muy muy claro esta situación del diagnóstico, ¿no? Sí, es un aspecto muy delicado y que debe hacerse un diagnóstico muy certero, porque podemos dividir tal vez los fármacos que se suministran a estos niños de dos maneras, psicoactivo y psicodepresivo. Entonces, por eso hay que hacer bien el diagnóstico. Si es predominantemente impulsivo, el fármaco lo que debe hacer es reducir esta impulsividad y se debe introducir poco a poco y mediarlo. Por el contrario, si es predominantemente inatento, que le falta como activación, entonces el fármaco debe proporcionar esta activación, y a veces erróneamente se suministra un fármaco psicodepresivo cuando la atención no se está desarrollando porque el niño no tiene la suficiente activación, o viceversa también. Fíjese usted que nos vea ya en casa lo importante de subrayar que sea un especialista, un profesional, el que en un momento determinado pueda hacer el diagnóstico específico de un déficit de atención. Porque luego muchas personas pueden recurrir desde dar remedios caseros que en algunos casos son inofensivos, pero que en otros ponen en peligro la integridad de los niños y de los adultos, que hemos visto remedios caseros que incluso pueden llegar a poner en peligro la vida de la persona. En el caso de un diagnóstico de déficit de atención, ¿dónde lo pueden realizar? ¿Ustedes realizan esa actividad? ¿Si hay algún número telefónico donde se pueda comunicar nuestro público? Bien, en nuestro consultorio particular, si damos este tipo de diagnóstico, y el teléfono es el 3823-3676, ahí con mucho gusto los podemos atender. Tenemos psicólogos especializados con niños, tenemos con adultos, y está el área de neuropsicología, y tenemos contactos con médicos que también podrían ayudar a dar ese tipo de diagnóstico. Sí, ahí se integra pues el trabajo multidisciplinario. Es muy importante que los padres de familia, ¿no?, tengan conocimiento de cuáles son las principales características, y también los docentes. En un momento más vamos a seguir abordando esta temática, pero vamos a ir a una pequeña pausa. Le recordamos nuestras líneas telefónicas para que entre en contacto con nosotros: 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a una pausa, regresamos a seguir hablando del trastorno de déficit de atención. Ya estamos aquí de regreso en su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología. El tema del día de hoy, trastorno de déficit de atención en los niños, y que hemos estado hablando de las dificultades que a veces puede tener un padre de familia para saber si llevarlo al especialista o no. En esta época donde el niño, antes se tenía la idea de que si era un niño quietecito, atento, que permanecía en su lugar, era un niño sano. Y ahora vemos que el niño trata de investigar, de curiosear, de utilizar incluso hoy la computadora, o estar escuchando los audífonos y a la vez estar haciendo diferentes labores, y esto puede llegar a confundirse en un momento. Antes de continuar con nuestros invitados, queremos hacerle otra atenta invitación al Diplomado de Psicología Forense y Criminología, una mirada a los aspectos legales de la psicología.
Algunas temáticas que se van a tocar es introducción a la psicología forense, técnicas de investigación, criminología y criminalística, agresividad y violencia social, psicología criminal, atención a víctimas en estados de crisis, dictaminación pericial. Si usted quiere mayor información, puede comunicarse al teléfono 333-171-5971, diplomado en psicología forense y criminología. Volviendo a los aspectos de intervención, algo que ustedes señalaban antes de ir durante el corte, era no solamente la importancia de hacer un diagnóstico desde una perspectiva multidisciplinaria, sino en el aspecto de la intervención. No sé si nos pudieron dar más en esto, maestro Jaciel. Sí, una vez establecido el diagnóstico de déficit de atención, que se realizó por un equipo multidisciplinario, cada uno de estos miembros debe darle seguimiento. El psiquiatra o el neurólogo con la medicación, el neuropsicólogo con la intervención mediante la rehabilitación neuropsicológica, igual si es necesario el psicólogo, terapeuta del lenguaje, pero de los puntos clave para el tratamiento es la escuela y la familia, que son los ambientes en que más se va a desenvolver el niño y en que la mayor parte del tiempo se encuentra. Con uno puede asistir a la consulta 1 hora además, pero la familia en específico junto con la escuela son quienes debemos integrar en nuestro grupo de trabajo para intervenir de la mejor manera. Gracias. Doctor, cuando hablamos ya de intervención, cuando hablamos de tratamiento, ¿cómo se dan esos procesos de tratamiento, no? Sabemos que en muchos casos interfiere mucho el juego, en algunos otros casos se utilizan otro tipo de materiales que tal vez algunas veces los padres pueden pensar que por ser algún juego o algún estilo similar, no va a tener un buen resultado. ¿Qué nos puede comentar? Bien, bueno, cuando son niños, bueno, básicamente la terapia de juego es la herramienta que tenemos nosotros los psicólogos para poder llegar al problema del niño, ¿no? ¿Por qué se utiliza el juego? Para que los papás no se angustien y digan, ay, nos están timando, ¿no? Porque le pago porque juegue con mi hijo, pues déjalo hago yo también. En esos casos es la estrategia que usamos los psicólogos para que el niño no se aburra y se abra, ¿no? Y poder nosotros, a partir de ciertas técnicas, poder ayudarle a resolver el problema. En el caso del TDA, se trabaja con el niño, pero como lo decía el maestro Jaciel, es muy importante el trabajo que tenemos que hacer con los papás y con la escuela, ¿no? Si ya el papá se incorpora activamente al tratamiento de su hijo, va a favorecer el progreso de este. Entonces, esa parte es muy importante para nosotros, ¿no? Que el papá se involucre activamente en el tratamiento y ya si se integra a la escuela, pues ya es mucha ganancia. Así es. Algunos aspectos de la intervención. Un padre de familia, ya hablamos ahorita de la psicoterapia de juego, que el juego, usted que nos ve en casa, es muy revelador del estado psicológico del niño. A través del juego se ve la identificación con la familia, los diálogos. Si usted se toma un momento para escuchar el juego de su hijo, va a escuchar cosas muy interesantes que a lo mejor desconocía y que el niño a través de la fantasía puede establecer diálogos, puede manejar emociones y que atinadamente, como decía el maestro Víctor, es una herramienta indispensable en la terapia. Sin embargo, hay otras herramientas de intervención neuropsicológica, ya señalaba algunos aspectos de terapia del lenguaje. Vamos a suponer un padre de familia que yo estoy preocupado porque mi hijo tiene este problema. ¿Cómo es el proceso para que el padre también se vaya empapando desde qué lo ponen a hacer, cómo se van dando cuenta que el niño tiene este tipo de problema? Sí, la intervención que se realiza en el aspecto neuropsicológico surge en base a la teoría de desarrollo de Vygotsky, igual a la par del juego de Galperin, en la cual hay que primero encontrar en qué etapa se encuentra el niño. El niño va de lo general a lo particular, de lo externo a lo interno, de lo concreto a lo abstracto. En una etapa de este desarrollo, el niño aprende voluntariamente a regular su conducta. Durante este transcurso se beneficia de mediadores externos, lo que Vygotsky llamaba zona de desarrollo próximo, que a través de ya sea un adulto o un compañero en la escuela
él le modela la conducta que debe tomar. Ya lo referías en un inicio como con el juego de roles. El juego de roles involucra reglas que el niño debe apegarse, inhibir sus impulsos de romper estas reglas, inhibir sus impulsos de saltarse el turno y apegarse a esto. Ahora, pues en la escuela tal vez ya no se le puede prestar la atención suficiente al niño. En la familia, pues las condiciones ya hacen que lo eduque en los medios de entretenimiento, etcétera. Entonces se va perdiendo como este eslabón muy importante en el desarrollo de la voluntariedad del niño. Entonces, lo que nosotros hacemos es, de manera externa, en una primera etapa, el adulto regula la actividad del niño. Hacemos mediante juegos que salte hasta que yo cuente el número 3, que respete su turno, etcétera. En la segunda etapa buscamos que el niño de manera externa, pero ya personal, regule su conducta a través de su lenguaje. Por ejemplo, en este ejercicio de saltar hasta el número 3, ahora que él cuente. En un inicio uno le contaba 1, 2, 3, salta. A veces para cuando se diagnostica saltan en el 2 o en el 1. Después el niño solo se va a contar y eso va a hacer que él regule su conducta en un inicio de manera externa porque está verbalizando la instrucción. Pasamos a la etapa de que lo logre de manera interna, que ya no cuente el 1, 2, 3, pero mentalmente lleve la cuenta y esto haga que su conducta se inhiba o inhiba la impulsividad de adelantarse. Así es. Qué importante esto que nos dicen, ¿no, Jorge? Porque en un momento determinado no se trata que el niño, después de una intervención neuropsicológica, esté todo el tiempo callado, sin investigar su mundo, sino saber regular esos impulsos que lo llevaban a desesperarse, a adelantarse, a intervenir en los momentos no apropiados, ¿sí? Y qué importante este proceso de intervención. Así, retomar sobre todo este aspecto de la curiosidad del niño, ¿no? O sea, el niño por naturaleza es curioso, quiere investigar, quiere jugar, quiere conocer. Entonces, tampoco no se trata de perder esa habilidad, simple y sencillamente se trata de regularlas. Y esto nos lleva también a hablar como de las consecuencias. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, en este caso, de no tratar a un niño que tenga algún problema de este tipo? Bueno, en la parte conductual, esos niños, pues, podrían no adaptarse socialmente. ¿Por qué? Porque es un niño que fastidia pues a sus compañeros, o es un niño no querido y eso también le va a tener problemas emocionales. Entonces, en primer momento es un problema para adaptarse socialmente y después pueden venir problemas emocionales que a la larga pueden repercutir mucho en la etapa de la edad adulta, ¿no? Entonces, sí se recomienda que en una etapa temprana este tipo de problemas sea diagnosticado como cualquier otro tipo de problema psicológico, ¿no? Si se atiende rápido y se es persistente en el tratamiento, se van a evitar consecuencias como en este caso depresiones, ansiedades o problemas de socialización. Y de alguna manera, ¿cómo repercute esto en su aprendizaje, no? El que el niño a lo mejor no tiene ya después la capacidad de concentrarse, dar seguimiento a las tareas, estar distraído en elementos esenciales que los puede arrastrar hasta la vida adulta y bueno, condicionar otro tipo de problemas por no saber adaptarse, rechazo social, a lo mejor no tener una conducta asertiva, intervenir en momentos inoportunos o a lo mejor lanzar alguna verbalización que no iba en el contexto de lo esperado. Maestro, ¿se puede prevenir el déficit de atención? ¿A los padres de familia pueden empezar a trabajar, qué sé yo, estimulación temprana? ¿Hay algún tipo de ejercicios que no sustituye, por supuesto, a la consulta de un profesional? Pero ¿de qué manera el padre de familia puede contribuir? Sí, de manera preventiva lo importante es como apegarnos a estas etapas del desarrollo y que en momentos oportunos los padres inhiban la conducta que no es adecuada o que más bien que enseñen a regular al niño su propia conducta de manera como lo repetí hace un momento, como lo dije hace un momento. Primero el adulto va a regular la conducta del niño, pero si no hay un adulto presente o un niño mayor que le modele esta conducta,
pues el niño va a empezar a llevar a cabo las conductas que quiera y hacer caprichos y demás. Un hermano conviviendo con un niño que tiene déficit, ¿puede llegar a desarrollar el síntoma por imitación? El desarrollar como sí el trastorno por déficit de atención no, pero modelar estas conductas sí. Entonces habría que hacer la diferencia bien de qué se trata. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa de identificación de nuestro canal, no sin antes recordarle nuestros números telefónicos. Así es, comuníquese con nosotros, tiene preguntas, dudas, comentarios en torno a este tema, 3030-5307 para que esté en contacto con nosotros, nuestra alada sin costo 01800-087-8807. Vamos a una pausa, regresemos ya a las conclusiones del programa. Ya estamos en el bloque conclusivo de nuestro programa de Mente Abierta. Estamos hablando acerca del trastorno de déficit de atención. Y bueno, durante mucho tiempo este trastorno de déficit de atención y el TDA se acompañaba con la H, que era con la hiperactividad o el comportamiento perturbador. Y era muchas veces que el niño gritaba, pateaba, podía hacer berrinches, podía tener conductas de autoestimulación como pegarse, arañarse, comerse las uñas, y que hace rato mencionaba el maestro atinadamente que también pudiera estarse enmascarando otro tipo de problemas, como un problema de ansiedad, un problema del control de impulsos, ¿no? También me gustaría que se pudiera aclarar, porque a lo mejor el padre de familia espera una pronta recuperación. ¿Qué nos pueden decir de esto? Sí, es importante intervenir en dos aspectos. Uno es el medicado y otro es la atención neuropsicológica o psicológica. Y se han hecho investigaciones en las que se tratan niños de manera aislada y combinada, y se ha demostrado que los que mejor avance tienen son los que tienen una intervención combinada. Los que tienen intervención solamente neuropsicológica mejoran aún más que los que solo recibieron tratamiento farmacológico. Entonces es importante decirle a los padres que no se atengan al tratamiento farmacológico y que no piensen que esta va a ser la solución definitiva para... ¿Todo niño diagnosticado con TDA requiere apoyo farmacológico o hay algunos que con la intervención neuropsicológica pueden salir adelante? No, hay algunos que solo con la intervención neuropsicológica pueden salir sin necesidad. Tengo varias llamadas. Angélica Flores, de la colonia Agustín Yáñez. Mi hija fue diagnosticada con TDAH y le dieron de tratamiento Ritalin, pero a ella le duele la cabeza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso lo que se recomienda es que visite al neurólogo o al psiquiatra que le está medicando para que él cambie la dosis. Él a lo mejor tiene que ir sensibilizándose el niño, o tal vez no es la medicación adecuada, la dosis. Entonces lo más recomendable es que visite al especialista que le recomendó ese tipo de medicamentos. Recuerden que este tipo de medicamentos son microdosis que van afectando el funcionamiento de diferentes sustancias dentro del cerebro, y que si hiciera cambios muy rápidos esto sería un caos. Y otro aspecto muy importante tiene que ver con que le calibren ese medicamento, encuentren el punto, porque no es la misma dosis quizás para todos los niños, o no es el mismo protocolo de atención para todos los casos, ¿no? Nos están pidiendo los datos de ustedes, dónde los pueden localizar, cómo se llama su organización y los números telefónicos. Bueno, el número telefónico es 38 23 36 76. También nos pueden localizar en las redes sociales, en Facebook por Bienestar GDL, Bienestar Guadalajara, en nuestra página personal que es www.bienestar-gdl.com.mx y a través de estos medios. Perfecto. Así es. Ana Rosa, el Vergel, su hijo de 2 años y medio es agresivo y no habla todavía, es hijo único. Felicita al psicólogo Víctor, dice que cómo lo atienden, a dónde lo pueden llevar, piden teléfonos de los invitados. Bueno, pues con mucho gusto lo podemos atender, y en ese caso pues yo quiero enfatizar en algo importante acerca de los tratamientos, ¿no? Por lo general, no solo en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, los pacientes o los padres de pacientes
a veces necesitan o creen que es necesario que todo se acabe inmediatamente, que se acabe inmediatamente el problema de su paciente o de ellos como paciente. Entonces, esta cultura de todo de ya, en este inmediatismo en el que vive mucha gente, a veces los desespera y optan nada más por el tratamiento farmacológico. Entonces, esto tiene un gran problema porque la parte que creemos nosotros a partir de la cuestión psicológica es darle herramientas al niño y al papá para solucionar el problema. Entonces, todo eso se va, ¿sí? Y se deja de lado y el niño pierde la oportunidad de poder solucionar ese problema. Y fíjense otros aspectos involucrados como parte importante de esta evaluación. Un niño que tiene una deficiencia alimentaria, que no tiene todos los nutrientes necesarios, las proteínas necesarias a nivel cerebral, pues es obvio que va a estar apagado, retraído, que le va a costar trabajo quizás memorizar o atender los comentarios de la maestra. Quizás este es otro punto que usted debe tomar en cuenta, el elemento nutricional del niño. Hay otras condiciones que Aurora García Morey de la Universidad de La Habana hablaban que afectan el estado psicológico de un niño, refiriéndonos a veces al comportamiento perturbador, que puede ser la llegada de un hermano, que puede ser la inadecuada modelación de modelos psicopatológicos por parte de los padres, pegarle a los hijos y luego después quejarse porque el hijo le pega a los hermanos, o la situación de la movilidad geográfica, el estarlo cambiando de escuela, que va generando duelos psicológicos. Tenemos una llamada de Patricia Robles. Mi hijo es hiperactivo y su maestra de primero y segundo grado lo discriminaba a pesar de que siempre le ha ido muy bien en las calificaciones. Esta importancia de que los maestros de educación básica conozcan más de este problema, ¿no, maestro? Sí, es importante que los profesores o docentes de este nivel de educación primaria se empapen del tema para no generar esta discriminación en niños, porque también hay un aspecto muy importante que igual mencionabas al inicio, que es la multiatención. Últimamente, en base a las tecnologías y juegos, se ha desarrollado este potencial en los niños que tienen la capacidad de atender diferentes estímulos a la vez y no quiere decir que información se les escape. Y esto se potencializa mucho a través de los videojuegos también. Anónimo Femenino, ¿los niños con TDAH cuando sean grandes se hacen delincuentes? Bueno, hay mucha controversia, no solamente a partir del diagnóstico del TDAH, sino también a veces del no diagnóstico, ¿no? Dice, si los diagnostican y los tratan, se pueden hacer delincuentes, y si no los tratan, también, ¿no? Entonces, eso genera mucha confusión en los padres de familia o inclusive en los adultos que padecen este tipo de trastorno. Y creo que es un elemento que podría potencializar algunos otros problemas sociales, como en este caso la delincuencia, pero no es el factor que causa, ¿no? Es un, vamos a decir, un probabilizador, pero no es lo que lo causa. Aquí, qué bueno que usted hace esta mención porque no es una causa directa, es un factor de riesgo asociado que puede ser que se dé o no a partir también de modelos educativos que tienen que ver con las carencias económicas, que tiene que ver con el manejo de control de impulsos para la formación de una personalidad antisocial. Tenemos una llamada anónima. ¿Existe algún estudio diagnóstico para confirmar o tener certeza de TDA? Hay diferentes pruebas que evalúan lo que es el control de la actividad. Sobre todo se asocia a las regiones frontales o anteriores del cerebro y hay diversas pruebas neuropsicológicas que evalúan estas funciones. Principalmente en un niño pues, son la regulación y el control. Si encontramos estas alteradas, que el niño es incapaz de regularse y controlarse, se puede estar hablando de una conducta asociada al TDA. Así es, ya nos queda poco tiempo, vamos a dar lectura a las llamadas para que nos den a manera de conclusión algún comentario. Claudia Macías, a mi hijo de 11 años le recetaron metilfenidato y se le quita el apetito, ¿es normal? Humberto Bautista, ¿cómo podemos controlar este tipo de comportamientos en un niño de 13 años? Y Juanita Villegas, cuando yo estaba embarazada ocurrió la explosión del 22 de abril y los ruidos le molestan mucho, no se puede concentrar, ya tiene 20 años y no lo supera, ¿podrá cambiar algún día? 20 años. Claro que sí, con una atención psicológica atinada y precisa, por supuesto, que puede solucionar ese problema.
Pero ya con el adulto, el asunto es la cuestión de la voluntad, ¿no? Si el paciente se involucra con su tratamiento y lo lleva a cabo, pues, por supuesto que lo puede solucionar. Bueno, y si usted quiere mayor información, primero para la cuestión de evaluación y diagnóstico, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica. Puede comunicarse al 33 42 10 43. 33 42 10 43 está apareciendo en su pantalla para poderle dar una opinión y poder hacer una interconsulta con los especialistas. Tengo un sobrino hiperactivo y conmigo se porta muy bien, pero a sus papás no les hace caso para nada. ¿Por qué se comporta así y si es posible que cambie? Como decía anteriormente el doctor Víctor, para decir que es un diagnóstico certero de déficit de atención debe presentarse en diferentes ámbitos: escolar, en la familia, en el hogar. Aquí la inatención se presenta solo con los padres, pues estaría hablando tal vez de algún trastorno diferente o algún negativismo desafiante. Tenemos una última llamada, nos quedan unos minutitos de programa. Un niño de 5 años le cuesta mucho trabajo concentrarse en las actividades y se desespera muy pronto, no puede estar quieto. ¿Pueden ser principios de hiperactividad? Pueden ser, hay que abordar muy bien con esto de las nuevas tecnologías. La educación tiene un reto que es hacer más atractiva la educación a los niños. Entonces, si el niño no encuentra atractiva su tarea, pues obviamente no le va a poner la atención que merece. Bueno, definitivamente aquí algunas consideraciones que serán de utilidad para que usted tome las decisiones precisas y sobre todo algo que no olvide, consultar a los profesionales, a personas que han sido capacitadas en este área. No es cualquier persona, son personas que han recibido una especialización. Queremos agradecerle su participación en el programa Mente Abierta y ojalá no sea la última vez que nos acompañen. Muchas gracias. A todos ustedes les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que la próxima semana se quede aquí con nosotros en Mente Abierta, un encuentro con la psicología. Jorge. Nos despedimos, pero agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en Estados Unidos, México y Canadá a través de la señal de Mexicanal. Muchas gracias por haber sintonizado la señal de C7 y por supuesto les recordamos que hoy en punto a las 8 de la noche su noticiero Enfoques. Muchas gracias, tengan una excelente tarde.